La enfermera sorprende al millonario que la dejó hace años. Su descubrimiento es impactante. La elegante gala benéfica celebrada en el lujoso Hotel Demetria atrajo a la élite de la Ciudad de México. Los flashes de las cámaras brillaban como estrellas fugaces, capturando a magnates, artistas y políticos en su mejor atuendo. Pero en medio de la opulencia y el glamour, Valeria Cruz, con su vestido rojo que abrazaba su figura, sentía un nudo en el estómago. ¿Por qué había aceptado la invitación? Era un lugar donde el recuerdo de Rodrigo Torres, el magnate que la había dejado con el corazón hecho trizas años atrás, podía deslizarse entre los murmullos de la multitud. Y allí estaba él, alto, atractivo, como un rey entre su corte, con una sonrisa que deslumbraba. Rodrigo, el hombre que una vez había sido su amor, estaba rodeado de admiradoras, pero Valeria sintió que su mundo se congelaba al cruzar sus miradas. Por un instante, el tiempo dejó de existir. Los murmullos a su alrededor se desdibujaron, eclipsados por el ruido de su propio corazón. ¿Era realmente posible que el destino la hubiera traído de vuelta a su vida? Con cada paso que daba, Valeria se llenaba de una mezcla de alegría y angustia. Fue entonces cuando ella se acercó. «Valeria», murmuró Rodrigo, como si su nombre fuera un secreto compartido que solo él conocía. Sus ojos, una vez llenos de amor, ahora estaban envueltos en sombras. Algo había cambiado. ¿Pero sería eso suficiente para ocultar el pasado? Mientras conversaban, las risas y la música de fondo se desvanecieron. Valeria notó algo en la forma en que Rodrigo se movía, como un hombre que lleva la carga de un gran secreto. Su sonrisa, aunque encantadora, se sentía vacía. Los años de ausencia le habían mostrado lo que siempre había querido ocultar, el dolor que lo atormentaba. Fue en una esquina apartada, lejos del bullicio, que la verdad empezó a desnudarse. Rodrigo, con la voz temblorosa y los ojos oscuros, reveló su enfermedad terminal. La noticia cayó sobre Valeria como un golpe de un martillo. La traición y el amor se enredaron en su pecho. Un torrente de preguntas golpeó su mente. ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué esconderlo? Sin embargo, la revelación no se detuvo ahí. Rodrigo había caído en un abismo de actividades oscuras y peligrosas, luchando por cubrir los desorbitados gastos de su tratamiento. La misma persona que una vez la dejó sola estaba ahora en una espiral que prometía su propia destrucción. La rabia y la compasión se mezclaban en el corazón de Valeria. ¿Debería perdonar su traición para salvarlo? Mientras la conversación se tornaba más intensa, un extraño se acercó a ellos. Su mirada intensa y su presencia imponente llenaron el aire de tensión. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El extraño parecía conocer el secreto de Rodrigo, y su mirada era de advertencia. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Valeria enfrentaba al extraño que se acercaba, la tensión palpable llenó el aire. Él la miraba con una mezcla de curiosidad y advertencia. Rodrigo, desconcertado, se giró hacia el nuevo personaje, pero Valeria no podía apartar su mirada de esos ojos intensos que parecían leer cada rincón de su alma. «¿Qué quieres?», preguntó Rodrigo con un tono que pretendía ser firme, pero Valeria notó un ligero temblor en su voz. El desconocido sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era como si supiera algo que ellos no. «Sé lo que te está pasando, Rodrigo, y sé por qué estás aquí, Valeria». La voz del extraño era profunda y resonante, cada palabra un eco de amenaza. Valeria sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué sabía? ¿Qué secreto ocultaban? Rodrigo frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Déjanos en paz. Esto no te concierne». Pero el extraño se mantuvo firme.
¿No es así? Estás jugando con fuego, amigo, y a Valeria no le gustaría ver cómo ardes. La mirada del hombre se asentó en la enfermera, como si le estuviera lanzando una advertencia. Valeria, confundida, sintió como su corazón latía más rápido. «Rodrigo, ¿qué está pasando?», preguntó, el nudo en su garganta estrechándose aún más. Su mente era una tormenta de preguntas, y las palabras salieron precipitadamente. «¿Qué sabe este tipo de ti?». «Es solo un loco», respondió Rodrigo, intentando restarle importancia. Pero Valeria podía ver el miedo en su mirada. «Soy más que un loco. Verás, lo que realmente aterra a Rodrigo no es su enfermedad. Es lo que ha hecho para tratar de salvarse». La voz del extraño se volvió aún más sombría. «Te diré algo que cambiará tu vida para siempre». Valeria y Rodrigo se miraron, y la ansiedad creció. El extraño continuó. «Todo lo que ha hecho, todo lo que ha arriesgado, está relacionado con la familia que creías que habías perdido». Las palabras cayeron como un golpe brutal. Rodrigo palideció. «¡Cállate!», gritó, pero su voz traicionó su nerviosismo. Valeria sintió cómo su corazón se hundía. ¿Qué quería decir? «Es cierto, Valeria. Todo este tiempo creías que te había dejado porque no le importabas. Pero la verdad es que había algo más. Algo que no podía decirte. Y ahora, con su vida en juego, está dispuesto a hacer lo que sea. A hacer daño. ¿Entendiste?». El extraño hizo una pausa, y un silencio sepulcral se apoderó de la escena. La multitud seguía festiva, pero en esa esquina, el tiempo parecía haberse detenido por completo. «¿De qué hablas?». La voz de Valeria tembló. «¿Qué familia?». Rodrigo la miró. Un mar de emociones reflejábase en su rostro. «No, no puedes saberlo. No es seguro para ti». «¿Que no es seguro? ¿Desde cuándo algo ha sido seguro en su vida?». El extraño interrumpió, gesticulando con rabia. «Él ha caído en el juego de fuerzas muy poderosas que no se detendrán ante nada para tener lo que quieren». Justo en ese momento, el sonido de un estruendo resonó en la gala. La música se detuvo y las luces parpadearon. Valeria sintió cómo el aire se volvía denso. Un grito rompió el murmullos de la gente, y de repente, todo se volvió caos. Valeria miró al extraño, luego a Rodrigo. Sabía que una verdad devastadora estaba atrás, esa revelación. Además, un peligro inminente acechaba. Se preguntó si su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y allí, rodeada de sombras y preguntas, el instante se tornó en un laberinto de decisiones. ¿A quién verdaderamente podía confiarle su corazón? ¿Y qué secretos la habían llevado a este momento? La historia aún no terminaba, pero el giro de su vida apenas empezaba. El estruendo resonó con una intensidad casi física. Valeria sintió como el aire se volvió espeso, como si todas las alarmas del mundo hubieran sonado al mismo tiempo. Alrededor de ellos, la gente en la gala mira hacia todas partes. Sus rostros mostraban confusión y miedo. Las luces titilaron, y el ritmo de la música se detuvo abruptamente, dejando un silencio incómodo. En el aire, un grito desgarrador violeó la calma fugaz, y esa y otras voces se entrelazaron en un clamor descontrolado de pánico. Las miradas pasaron de la confusión al terror. Valeria no podía concentrarse. Sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos como un tambor salvaje. «Rodrigo, ¿qué está pasando?», le preguntó, su voz casi ahogada. Las palabras apenas salieron de su boca antes de que la multitud comenzara a moverse, empujándose unos a otros en busca de una salida. «Valeria, vamos», gritó Rodrigo, tomando su mano. La calidez de su contacto la despertó del estado trance en que estaba. «Necesitamos salir de aquí». Las calles del elegante hotel se tornaron caóticas. La gente corría por todas partes, pero Valeria apenas podía pensar en huir. Lo que había dicho ese extraño retumbaba en su mente como un eco aterrador. Todo lo que ha hecho está relacionado con la familia que creías que habías perdido. ¿Qué quería decir con eso? La confusión, la ira, la rabia, todo surgía dentro de ella como una tormenta. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Justo a su lado, una figura conocida emergió del tumulto. Una mujer con una larga melena castaña que Valeria no podía creer ver. «María». Su voz se cortó al pronunciar el nombre. Era su hermana, a quien había creído muerta años atrás en un accidente trágico.
La imagen de su rostro entró en su corazón como un rayo. Valeria. La mirada de María estaba llena de emoción y miedo. No, hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo. Su voz era urgente pero suave, como si fuera el último consuelo en un mundo en caos. ¿Tú? No puede ser real. ¿Estás viva? El mundo a su alrededor se desvanecía lentamente, y aunque Rodrigo la mantenía aferrada a la realidad, su mente luchaba con la incredulidad. Todo este tiempo había vivido con el peso de la pérdida, y ahora al verla, una puerta se abría al pasado que nunca esperó. Es complicado, insistió María, apremiante. Rodrigo no es lo que parece, y lo que está pasando aquí está conectado con ambos. Hay cosas que debes saber. Pero el resto de sus palabras se perdió en el grito desgarrador de otro estruendo. Una explosión, potente y brutal, resonó. Desde el interior del hotel, las ventanas estallaron, el vidrio voló en pedazos, y el bullicio se convirtió en un grito de terror. La humanidad se volvió una masa caótica, y Valeria fue empujada por la fuerza de la multitud, mientras la seguridad del hotel se esfumaba. Aferrada de la mano de Rodrigo, con su hermana delante de ella, y una sensación de inminente peligro la envolvía. «¡Rodrigo!», gritó Valeria en medio del caos. Pero él no podía responder. Su rostro mostraba una mezcla de terror y reconocimiento, como si entendiera algo que ella no podía. Tal vez la vida, que había estado tratando de ocultarle, estallaba junto con esa explosión. Pero lo que aún no sabía era que, en ese caos, había un nuevo secreto. Uno que cambiaría su vida para siempre. Justo antes de que su percepción se derrumbara en un cerco de sombras y confusión, escuchó susurros en los flancos de la multitud. El juego de poder, los secretos familiares, el verdadero peligro, resonaban como un mantra ominoso en su mente. El destino se había agazapado en la esquina, y la verdad, una verdad devastadora y peligrosa, empezaba a revelarse. Una elección estaba por hacerse, pero hasta que no entendiera qué la llevó hasta allí, Valeria no podría avanzar. Se preguntó quiénes eran realmente los enemigos, y quiénes eran sus aliados. La historia apenas comenzaba, pero lo que había estallado en el aire parecía decidir el rumbo de sus vidas. El estruendo de la explosión resonó en el aire y Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La multitud se volvió un caos, gritos, gente empujándose, tratando de encontrar una salida. Su mente no podía procesar lo que sucedía. El pánico nublaba su razón. «Rodrigo, tenemos que irnos ya», exclamó, sintiendo cómo su mano se aferraba más fuerte a la de él. Pero antes de que pudiera moverse, el extraño apareció de nuevo, como un espectro. «No pueden escapar todavía», gritó, sus ojos oscuros clavados en ellos. Valeria lo miró con miedo. Había algo siniestro en su presencia. Detrás de él, las llamas empezaban a asomarse por una de las ventanas rotas del hotel. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Rodrigo, su voz desgarrada por el miedo, pero con un atisbo. «Desafío». Valeria notó un temblor en sus manos. Sabía que ese hombre no era alguien común. «Quiero que entiendan la verdad, la razón por la que todo esto está sucediendo», dijo el extraño. Su tono se volvió más sombrío. «Rodrigo no solo huyó de su enfermedad, está enredado en algo mucho más oscuro. Sus decisiones han atraído enemigos poderosos». Valeria sintió que su mundo se giraba. «Algo oscuro. ¿Qué significa eso?», preguntó con la garganta seca. «¿De verdad no lo sabes?». «Todo comienza con la familia de Valeria», continuó, mirando a Valeria y luego a Rodrigo. «Lo que creías que habías dejado atrás no está tan lejos, y ha vuelto para reclamar lo que le pertenece». «¿Qué estás diciendo?». Valeria sintió un nudo en el estómago. «Basta ya», gritó Rodrigo, pero lo extraño no se detuvo. «Hay cosas que te han sido ocultadas. La familia que pensaste perdida, sí, está viva y está buscando venganza por el daño que hiciste. Todo lo que ha pasado, el sufrimiento, la pérdida, no es casualidad». Las palabras del hombre caían pesadas como piedras, y Valeria se sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. María a su lado apretó su brazo. «Valeria, necesitamos irnos. Él no es quien dice ser». La mirada de su hermana había cambiado, una mezcla de urgencia y de conocimiento que la asustó más.
Valeria sintió una ráfaga de frío atravesarla. Se giró hacia Rodrigo, que aún tenía el rostro desencajado, aterrorizado. «¿Qué has hecho? ¿Qué me has ocultado?», le preguntó sintiendo el dolor en su voz. La traición estalló en su pecho como una herida abierta. La multitud seguía en pánico mientras las sombras se movían a su alrededor. La música del evento había sido reemplazada por un sinfín de gritos y el chirriar de alarmas. Rodrigo, consciente de lo que podía suceder, miró a Valeria con angustia. «No puedo explicarlo todo ahora, pero confía en mí. No te puedes quedar aquí». De pronto, un grupo de hombres apareció en la entrada del hotel. Vestían trajes oscuros y su mirada era feroz. Valeria sintió que su corazón se detenía. «Rodrigo, ¿quiénes son ellos?». La pregunta le salió como un murmullo, pero la respuesta le quemaba la garganta. «Son los que han estado persiguiéndome. No puedo dejar que te toquen». Rodrigo, con un furor incontrolable, empezó a empujar a Valeria hacia un lado. «Rápido, sigue a María». Pero el extraño se interpuso, sonriendo con esa sonrisa tenebrosa. «Ya es demasiado tarde, Rodrigo. Sus secretos son más grandes que tu enfermedad y más poderosos que tú. Y ella, Valeria, ya no es solo una enfermera para ti. Es la clave de todo este rompecabezas». Todo sucedió al mismo tiempo. Las llamas ardiendo tras ellos, el grito de la multitud, el miedo en los ojos de Valeria y la desesperación de Rodrigo. En ese instante, comprendió que había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. Y cuando uno de los hombres oscuros se acercó, Valeria sintió que el frío la envolvía, el horror se apoderaba de ella. Un movimiento rápido la cogieron por el brazo y una risa oscura resonó en el aire. «Es hora de que conozcas tu verdadero legado». La confusión reinaba mientras el caos se desataba y la verdad se acerraba a ellos como una sombra, impidiendo cualquier escape. ¿Quién era realmente Valeria? ¿De dónde venía su familia? Todo el dolor, todas las pérdidas, todo estaba a punto de ser revelado. Pero, ¿cuál sería el precio de esa revelación? La historia se mantenía en el aire. El destino de Valeria, Rodrigo y María pendía de un hilo tenso y frágil que podía romperse en cualquier instante. El estruendo de la explosión resonó en el aire. Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Y de repente, lo que fueron gritos de pánico se volvieron ecos lejanos. Todo se volvió confuso. Las llamas se alzaban detrás de ellos, iluminando las sombras y proyectando una luz infernal en los rostros aterrados de los asistentes. «Rodrigo, ¿qué hacemos?», gritó Valeria, aferrándose a su mano mientras intentaban abrirse paso en el mar de gente que luchaba por escapar. Pero antes de que ella pudiera responder, una figura apareció ante ellos, un hombre que ni siquiera habían notado antes en el caos. Vestía un traje negro que lo hacía parecer un espectro de pesadilla, sonriendo con una seguridad alarmante. «No hay necesidad de correr, Valeria», dijo, su voz suave como un susurro, pero cargada de veneno. «Yo solo vine a buscar lo que es mío». «¿Quién eres?». Valeria sintió que la adrenalina la hacía temblar, pero un frío mayor se apoderaba de ella. «Soy un amigo o un enemigo, depende de cómo lo veas», contestó el extraño, acercándose un paso. Rodrigo se puso frente a ella automáticamente, como si su presencia pudiera protegerla de ese aura inquietante. El extraño sonrió y continuó. «Sé que han tenido una buena carrera en la última década. ¿No es así, Rodrigo?». Su mirada se fijó en él intensamente, como si pudiera ver a través de su alma. «¿Y qué tal, Valeria? ¿Sientes que todo ha sido solo un juego?». Valeria frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres de nosotros?». «Todo. Viene de una sangre más antigua de lo que imaginas. Una sangre que ahora fluye en tus venas, Valeria». La declaración lo dejó en un silencio helado. Las palabras flotaron, entrelazándose con el sonido de la multitud que seguía en pánico. «¿De qué hablas?», preguntó Valeria, sintiendo que el pánico comenzaba a convertirse en confusión. «No entiendo. Te lo diré como es. Eres heredera, Valeria. He estado esperando la oportunidad para reclamar lo que me pertenece. Y a ti te pertenece más de lo que crees. La familia que creías perdida está más cerca de lo que piensas». En ese momento, la realidad golpeó como un rayo. El caos a su alrededor se desvaneció. Sus recuerdos, sus angustias, la pérdida de su hermana,
María entró en su mente una imagen súbita como un fogonazo. ¿Estás diciendo que ella, que nuestra familia? Tu hermana está muy viva, Valeria, pero su estar y los secretos que guarda pueden costarte la vida, a menos que hagas lo correcto, por supuesto. La mirada del extraño se oscureció. El tono de su voz viró hacia algo más amenazante. Rodrigo, sintiendo el cambio en la atmósfera, puso un brazo en la espalda de Valeria, protegiéndola. No le creas, Valeria. Este tipo es un lunático. Lunático o no, hay algo que debes decidir, Rodrigo. Él o tú, tu vida por la suya. La única manera de salir de este desastre es enfrentarla, y mereces saber la verdad. No, Valeria gritó, horrorizada. Las palabras del extraño se arraigaban con cada segundo. No puede ser verdad. Mía, esa no puede ser mi vida. Todo está conectado, insistió el extraño, y su tono se volvió más urgente. La verdad te liberará, pero también podría destruirte. ¿Qué camino eliges, Valeria? En ese instante, un nuevo estruendo resonó. Desde el fondo del hotel, un grito desgarrador atravesó el aire. La multitud se detuvo, mirándose entre sí, atónita, y en un giro dramático, las puertas del hotel fueron derribadas por un grupo de hombres armados. El terror se apoderó de la escena. «¡Corre!», le susurró Rodrigo, tomando la mano de Valeria con fuerza. Ahora, mientras retrocedían, la verdad seguía resonando en su mente. Había mucho más en juego, un legado oscuro que podría cambiar todo. Esos hombres parecían buscar a alguien. Y de pronto Valeria sintió que todo lo que había creído era un espejismo. La pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente? ¿Y qué papel jugaría en todo esto? Su vida nunca volvería a ser la misma. El peligro palpitante llenaba el aire, y a medida que se alejaban del caos, una simple certeza se apoderó de ella. Había secretos por descubrir, y quizás el precio de conocerlos sería más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Valeria sintió el frío de la adrenalina recorrer su cuerpo mientras Rodrigo la arrastraba hacia la salida. «¡Tienes que correr!», le gritó. Pero su mente estaba atrapada en el caos. Las llamas danzaban detrás de ellos, proyectando sombras gigantes que parecían devorar el aire. En un momento de lucidez, recordó la advertencia del extraño. «La familia que pensabas perdida está más cerca de lo que crees». «Rodrigo», gritó mientras avanzaban. «No puedo dejar de pensar en eso. ¿Qué significa realmente?». Él no paró, pero sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y miedo. «No ahora, Valeria. Primero necesitamos salir de aquí». El tumulto era ensordecedor. Las personas corrían en desbandada, algunos cayendo mientras otros trataban de levantarse entre los escombros. Valeria sintió que el corazón le palpitaba a toda velocidad, casi como si quisiera escaparse de su pecho. De repente, la mano de Rodrigo se deslizó de la suya, y él se volvió hacia ella. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó angustiado. «Vamos, por favor, no puedo dejar de pensar en mi hermana. Ella está viva y tú lo sabías». Su voz salió como un grito. Todo seguía girando en torno a ella, pero la verdad la estaba aprisionando. Rodrigo parecía vacilar, su mirada se oscureció. Valeria notó algo en sus ojos, un tormento que la hizo dudar de su propio corazón. «Es más complicado de lo que piensas, Valeria. No puedo explicarlo aquí, pero ¿tu hermana? ¿Qué hay de ella? Dímelo», bramó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomar. Y justo cuando estaba a punto de desmoronarse, algo impactante sucedió. Una figura apareció detrás de Rodrigo, un rostro conocido que hizo que Valeria se detuviera en seco. Era María, su hermana, pero su expresión estaba llena de determinación. «Valeria, escúchame, no puedes quedarte aquí». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, María se abalanzó hacia ellas, y en un instante, un grupo de hombres armados irrumpió en la entrada del hotel, sus ojos peligrosos escaneando el lugar. Las sombras de la muerte danzaban en sus rostros. Valeria sintió el pánico anidar en su pecho. «¡María!», gritó, sintiendo que la esperanza y el horror se entrelazaban. «¿Qué significa esto?». La primera ráfaga de disparos resonó en el aire, y el estruendo conmocionó a la multitud. Valeria, aterrorizada, buscó a Rodrigo, pero él estaba paralizado.
¿Qué sucede?, aulló, comenzando a retroceder. «Rodrigo, sal de aquí ya», gritó María, arrastrando a Valeria. Pero una sombra oscura se movió rápidamente. Un hombre, el extraño, había conseguido acorralarlos y se encontraba justo detrás de ellos, sonriendo de manera amenazante. «Pareciera que la familia ha venido a salvarse a sí misma», dijo en un tono burlón. «¿Pero realmente saben con quién se están metiendo?» Valeria sintió un frío helado en el estómago. «¿Qué quieres de nosotras?» De repente, su hermana salió del refugio, y ella se giró, encontrando un fuego que brotaba de sus ojos. «Esto se acaba hoy. No dejaré que te hagan daño», respondió María, y el aire se volvió tenso. La escena se había convertido en una pelea entre la luz y la oscuridad. De un momento a otro, Valeria se sintió atrapada entre el amor y el miedo. Pero lo que nadie esperaba llegó justo entonces. Otro disparo resonó, pero esta vez el eco provenía de alguien en el lado contrario. Un hombre, otro extraño, se presentó con una sorprendente decisión. «Detente, no permitiré que lastimen a esta familia», gritó. El caos se detuvo por un segundo, y Valeria se dio cuenta de que todo lo que creían sobre su familia y su herencia estaba a punto de cambiar radicalmente. Sin saber si el extraño era un amigo o un enemigo, la verdad comenzó a entrelazarse con la desesperación. María y Rodrigo intercambiaron miradas, y en su interior, Valeria sintió que todo su mundo se tambaleaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos estarían al borde de salir a la luz? En medio del pánico, una idea aterradora se abrió paso en su mente. Mientras las balas resonaban y el peligro se acercaba, se preguntó si realmente sabía lo que significaba ser parte de esta familia, de esta historia que al fin estaba revelándose. Y mientras luchaban por su vida, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era ella realmente en este juego oscuro que apenas comenzaba? Valeria sintió que el caos la envolvía. El rostro del extraño, con esa sonrisa siniestra, la retó a enfrentarse a la verdad. «¿Qué estás diciendo?», repetía, intentando procesar la información. Una parte de ella quería negarlo, pero su corazón ya sabía que no podía escapar de lo que estaba a punto de descubrir. La tensión era palpable. «¡Aléjate de ella!», gritó Rodrigo, casi como un instinto protector. María, a su lado, con determinación en sus ojos, se preparaba para enfrentar a los hombres armados que se acercaban. Valeria sintió que el aire se le escapaba. La realidad se convulsionaba a su alrededor, y el miedo se transformaba en una mezcla de confusión y rabia. Mientras los hombres armados avanzaban, un disparo resonó, retumbando en el aire. Valeria se quedó paralizada, sintiendo cómo su corazón se detenía. «¡Rodrigo!», gritó, pero él ya estaba intentando empujarla hacia el lado opuesto, buscando una salida. La confusión era como una tormenta en su mente. «No puedes saberlo todo, Valeria. Tenemos que salir». Rodrigo la miró con una desesperación que le desgarró el alma. Pero entonces sucedió algo increíble. De repente, un hombre emergió del lado opuesto, uno que Valeria no reconoció al principio. Era un hombre de la misma familia que había perdido, de la misma sangre que había añorado. «¡Valeria!», gritó el nuevo llegado. «Era su padre, el hombre del que había estado tan lejos, en quien había creído, hasta ese momento, que ya no existía». Su cara estaba marcada por el tiempo, pero sus ojos eran igual de intensos. «He venido a protegerte». La confusión invadió a Valeria. «¿Papá? ¿Eres tú realmente?». El caos a su alrededor se detuvo por un instante. Un silencio tenso llenó el espacio mientras la multitud seguía en su propia danza de pánico. Su padre había estado tan lejos, en un rincón de su corazón, que nunca soñó volver a ver. «Escucha, Valeria, no hay tiempo, tienes que confiar en mí», dijo él, extendiendo su mano como invitación. Pero el extraño no estaba dispuesto a ceder. «Tú no puedes interferir, viejo. Esto es entre ellos», espetó con desprecio.
Valeria miró entre su padre y el extraño, sintiendo una lucha interna. Todo lo que conocía había cambiado. ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? ¿Qué está sucediendo? Las palabras avasallaron su mente. Necesita respuestas. No estoy aquí para explicarte todo. Solo sé que la vida de todos nosotros está en peligro. La familia que creías perdida es solo la punta del iceberg. Su padre estaba serio, lleno de una urgencia que Valeria nunca había visto. Rodrigo, tú ya has hecho tu parte. Mantén a Valeria a salvo. Pero era demasiado tarde. La tensión escaló cuando los hombres armados comenzaron a rodearlos como sombras de una tormenta. «No te llevarás a mi hija, no hoy», gritaron a la vez su padre y Rodrigo. La confusión reinaba, pero también había un puñado de determinación. Y justo cuando parecía que la situación iba de mal en peor, el extraño comenzó a reír. Una risa cruel que resonó en la mente de Valeria. «¿Así que este es el gran secreto familiar? Pensé que era más complicado, pero ya no importa. La revelación está aquí». Las puertas del hotel fueron derribadas, y de repente las luces comenzaron a parpadear. Valeria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¡No!», gritó. Un nuevo estruendo resonó en la entrada. Era un grupo de hombres, no armados, sino vestidos con trajes elegantes. Pero su mirada era de las que cortan el aliento. Eran los aliados que tanto habían temido. «He venido para que la familia se una de una vez por todas», dijo uno de ellos, avanzando con paso firme. «¿Qué? ¿De qué hablas?». La indignación y el miedo se mezclaban en la expresión de su padre. Aquí estaban los misterios más profundos de su vida, y nada tenía sentido. Los hombres se estaban acercando y el peligro olía más fuerte que el humo de las llamas. Rodrigo, Valeria y María intercambiaron miradas de desesperación. «¿Qué está pasando?». El horizonte de su vida se oscurecía, y cada palabra que se pronunciaba era un nuevo secreto listo para ser revelado. Las sombras amenazantes, la confusión, el amor y el miedo se entrelazaban. Valeria sintió que su vida estaba deshilachándose, mientras las verdades dolorosas empezaban a asomarse. Todo se volvía cada vez más complejo y a la vez más real. La historia que estaban a punto de vivir era solo la punta del iceberg. ¿Qué secretos se agazapaban en la oscuridad, esperando ser desenterrados? La pregunta resonaba en su mente, como un eco que nunca tendría respuesta. Valeria sintió que el caos la envolvía, como una tormenta que no podía controlar. El extraño, sonriendo con esa risa llena de oscuridad, la hizo dudar. ¿Qué significa eso de que soy heredera? ¿Y qué familia creías que había perdido? Su cabeza giraba, todo se estaba transformando. Rodrigo, al lado de ella, luchaba por mantenerse firme. Su mirada era una mezcla de miedo y determinación. «Valeria, hay que salir de aquí», gritó Rodrigo, pero el rostro del nuevo hombre, su padre, era un torrente de emociones. «Tienes que confiar en mí, hija. Todo lo que creíste que era verdad no es más que un espejismo». Pero antes de que Valeria pudiera responder, un estruendo sacudió el hotel. La puerta principal fue derribada, y un grupo de hombres, armados y peligrosos, irrumpieron en la escena. «No dejen que escapen», gritó uno de ellos, mientras el alboroto aumentaba y las llamas comenzaron a salir por las ventanas. El corazón de Valeria se detuvo. «Todo se está saliendo de control», pensó. Rodrigo y su padre se pusieron a su lado, formando una muralla humana, intentando protegerla del peligro inminente. «No dejaremos que te hagan daño», dijo su padre. Pero Valeria estaba aún más confundida. «¿Qué está pasando? Nunca me dijiste que estabas vivo». El dolor en su pecho era aplastante. Así que había creído que su vida había sido un desierto de dolor y pérdida. Y ahora, frente a ella, estaba esta verdad que giraba como un torbellino dentro de su mente. Otra explosión resonó, y el aire se volvió más espeso. «Corres hacia el pasillo. Es la única salida», ordenó Rodrigo. Pero antes de que pudieran moverse, el extraño les dirigió una mirada que congeló la sangre en sus venas. «Esto ha sido un juego largo, y ahora es el momento de mostrar las cartas», dijo con una voz que desencadenó temores ocultos.
La familia que creías perdida no está muerta. Está aquí, pero como te dije antes, solo puedes reclamar lo que es tuyo si haces una elección. Un destello de luz y ruido llegó de la ventana, y la multitud comenzó a entrar en pánico. La desdicha llenaba el aire. Las vidas colgaban de un hilo. ¿Qué hacer? Dime, papá. Valeria vociferó, sintiendo que el nudo en su garganta se aflojaba lentamente. «Detente, extraño. ¿Qué tienes en tu cabeza?», gritó su padre. «Valeria, no lo escuches. Puede que te arrepientas pronto de esa decisión», respondió el extraño con una sonrisa amenazante. Y justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, un destello de luz violeta llenó la sala. Todo se volvió blanco por un segundo. Cuando Valeria pudo ver de nuevo, un silencio abrumador invadió el espacio, y la multitud había desaparecido. Solo estaban ellos, Rodrigo, su padre, María y el extraño, ahora totalmente despojado de su sonrisa. ¿Qué pasó?», murmuró Valeria, procesando la escena. «Esto es lo que has hecho, Valeria. Elegiste enfrentarte a la verdad, así que aquí está», dijo el extraño, su tono ahora grave y amenazador. «Lo que no sabías es que la familia que has deseado conocer, la que creías perdida, tiene secretos oscuros. Tienes sangre de traidores corriendo por tus venas. Ellos mataron a quienes deberían protegerte». Valeria sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué? No, no puede ser». Su mente intentó apartar esa idea, pero el impacto fue fuerte. La verdad había sido transformada en un monstruo. La confusión se convirtió en horror. Todo lo que pensaste que sabías sobre tu familia está a punto de estallarse. La sangre es esencial, y ahora tendrás que decidir de qué lado estás», continuó él. Rodrigo, al lado de Valeria, sintió la presión. «Valeria, tu vida está en juego. No te dejes engañar. No sabemos si este tipo es un loco o alguien peligroso. Tienes que confiar en nosotros». «Pero si son ellos, ¿por qué no me dijeron antes que esto existía?». Su voz temblaba con cada palabra. La revelación era un golpe devastador, y un nudo de dolor se formaba en su pecho. De repente, el extraño gesticuló, y una imagen apareció en el aire. Valeria, de niña, sosteniendo la mano de su madre, quienes las sombras oscurecían a su alrededor. «La verdad duele, Valeria. Pero está aquí. ¿Quién eres realmente? Y más importante, ¿a quién eliges seguir?». Las palabras volaban en su mente, cada una un latigazo de miedo y confusión. La elección era inminente, y su vida estaba en la cuerda floja. Ante todos, todo se frenó. Cada latido resonaba. La historia de su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. «¿Qué seré entonces?», se preguntó, mientras todo giraba a su alrededor. ¿Debería aferrarse a la familia perdida o defender la nueva vida que había construido? La incertidumbre la envolvía, y su deseo de respuestas ardía. Valeria sintió que el caos la envolvía. El extraño, frente a ellos, había lanzado una bomba emocional. «Todo lo que creíste sobre tu familia es incorrecto». Su mente tambaleaba al borde de la incredulidad. Rodrigo, al lado de ella, intentaba mantener la calma. «¿De qué hablas?», preguntó Valeria, su voz temblando. «No puedo creer eso». En su corazón sentía una mezcla de miedo y confusión. Su padre, que poco tiempo atrás había creído perdido, la miraba con una desesperación palpable. «No hay tiempo para explicaciones largas. Solo escucha lo que te digo». Su padre intentaba hablar, pero el extraño interrumpió. «Silencio. La verdad que los he encerrado aquí es más peligrosa de lo que creen», dijo el extraño, con una mirada fría. «El tiempo se agota, y la oportunidad de escapar está muy cerca». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que le decía tenía un peso oscuro sobre sus palabras. Era como si una sombra amenazante estuviera descendiendo sobre ellos. «No puedes», gritó Rodrigo, tratando de proteger a Valeria. «No dejaremos que te lleves a nadie más. Tú no eres de fiar». En ese momento, una serie de disparos resonaron desde el fondo del hotel. Era un sonido tan impactante que hizo que todos se volvieran hacia la entrada. La multitud, asustada, comenzó a gritar. Valeria sintió que su corazón se paralizaba. «No», pensó. Pero antes que pudiera reaccionar, el extraño sonrió de forma siniestra. «Lo ven.
Ni siquiera pueden salvarse a sí mismos. Es un juego peligroso y ustedes son las piezas. Justo entonces algo explota. Una serie de luces brillantes iluminan el cuarto. Valeria protege sus ojos con sus manos y siente que el suelo tiembla. El fuego se propaga rápido. «¡Rodrigo!», gritó Valeria, pero él ya estaba empujándola hacia la salida. «¡Sal ahora!». Las balas llenaban el aire y la presión aumentaba a medida que la desesperación se apoderaba de ellos. La figura de su padre se vuelve borrosa mientras comprueba la situación. «Valeria, sigue a tu madre. Tienen que irse antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué? ¿Qué dices?», balbuceó Valeria. Pero de repente la puerta estalla de un bando y un grupo de hombres armados entran al recinto. «¡A todos al suelo!», grita uno de ellos. Valeria siente que el aire se le escapa. «¡Rápido!», chilla Rodrigo, mientras tira de Valeria. En ese instante todo se vuelve un torbellino. La adrenalina la sacude, pero en medio de la persecución ve a su hermana María. Estaba al otro extremo de la sala, intentando abrirse paso en el caos. «¡María!», gritó, pero el ruido de la multitud le ahoga la voz. «Valeria, ven aquí». María la señala y Valeria siente que la esperanza renace un poco en su pecho. Pero en el segundo que se da la vuelta, un fogonazo de luz la desorienta. La figura del extraño bloquea su salida. «No tan rápido. La verdadera batalla está a punto de comenzar», dice con malicia. Y en ese preciso momento, una explosión retumba de nuevo. Esta vez, no en el hotel, sino fuera. El sonido fue ensordecedor. Y una nube de polvo y escombros llovió desde el exterior, arrastrando a algunos de los hombres con ella. Valeria siente que el tiempo se detiene. El polvo denso hace que la visibilidad se vuelva escasa, pero entonces lo escucha. Un grito desgarrador de su hermana María. «¡Valeria!». Sin pensarlo y con el corazón en la garganta, se dirige hacia el lugar de donde provenía el grito, atravesando los escombros y el caos. Pero antes de llegar, un tiro suena cerca, que hace que el suelo tiemble bajo sus pies. Siguiendo su instinto, se agacha. «Estoy cerca», se dice a sí misma. Pero justo cuando está a punto de llegar a María, siente una mano que la afierra por detrás. Es el extraño. «No dejes que la familia te consuma», susurra en su oído, pero ella grita. La desesperación la invade. «¡Suéltame!». Pero en ese instante, el mundo se oscurece nuevamente cuando parece que todo tiembla a su alrededor. No sabe qué hacer. La pela no es con él. Ella quiere a su hermana. Sin embargo, siente que algo la atrapa, y en un giro sorprendente se da cuenta de que su padre está desplegando una fuerza hasta ahora opacada. «No te atrevas a tocarla», grita él, lanzándose sobre el extraño, mientras Rodrigo intenta cubrir a Valeria. Todo sucede en un abrir y cerrar de ojos. Enfrentados, el padre y el extraño parecen personas diferentes, como si la historia de toda una vida se desnudara en ese instante. Rodrigo parece paralizado en una mezcla de confusión y miedo. Valeria observa todo, y cuando una ráfaga de viento tira del polvo alrededor, siente que el aire se rinde a sus deseos. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son realmente estos hombres? Aún con el polvo flotando, la verdad comienza a emerger, pero la revelación llega en un instante dramático. Justo cuando parecía que todo terminaba, una figura surge detrás de ellos. Es un agente de la ley, otro desconocido, con un arma sobre su hombro que apunta hacia el extraño. «¡Alto! Está arrestado por conspiración». La respuesta viene con un giro inesperado. El extraño se vuelve, balanceándose. Algo choca, y la atmósfera se ve atrapada en un grito. «Pero tú no sabes lo que estás haciendo». La tensión es palpable, mientras el silencio cae sobre el grupo. Las relaciones empiezan a desmoronarse. Y en medio de todo esto, la pregunta resuena. ¿Quién traicionó a quién en este juego mortal? Todo se siente arrastrado hacia el abismo, y en ese momento el futuro se convierte en un terreno incierto. ¿Podrán seguir adelante o las sombras del pasado los alcanzarán? El viento sopló con fuerza, llevando el polvo y la tensión acumulada en el aire. Valeria sintió que su corazón latía con furia mientras los rostros asustados de la multitud se difuminaban en un mar de caos. «Valeria, corre», gritó Rodrigo, su voz rasgada atravesando el tumulto.
intentando mantenerla a salvo. Era una lucha desesperada entre la vida y la muerte. El extraño, con su mirada fría, se alzó entre ellos como una sombra amenazante. No escaparás tan fácilmente. La familia que creías perdida se acerca, y tú eres parte de un juego mucho más grande de lo que imaginas. Sus palabras reverberaban en la mente de Valeria, sus pensamientos girando en torno a las revelaciones, a su hermana perdida y a los secretos oscuros que habían acechado su vida. «¡No, suéltame!», Valeria gritó, luchando contra la mano del extraño que intentaba apresarla. Pero una explosión de luz blanca la envolvió. Todo se detuvo. Las sombras retrocedieron un instante, y el tiempo pareció congelarse. En ese breve instante de claridad, vio a María, su hermana, siendo llevada por la corriente desesperada de la multitud. «¡María!», Valeria dio un paso adelante. Impulsó de proteger a su hermana, superando el miedo que la rodeaba. Fue en ese momento, cuando todo parecía desvanecerse, que su padre irrumpió en la escena. «Valeria, ven aquí», ordenó, su voz resuelta contrastando con el caos. La visión de su figura le dio a Valeria un renovado sentido de esperanza. «Los secretos deben ser revelados, pero tu vida está en peligro». Miró a Rodrigo y a María, quien, a su pesar, había desaparecido de la vista por el impulso de la multitud. «No dejen que se la lleven», gritó Rodrigo, cerrándose en defensa, mientras el extraño sonreía con desdén. «Creen que pueden escapar, pero todo está conectado. Lo que buscan ya no está a su alcance». Ante esa amenaza, un sentimiento de inquietud se aferró a Valeria. La verdad se desplegaba ante ellos como un mapa desgastado por el tiempo, pero la desesperación crecía, y justo como si el destino hubiera decidido hacer su movimiento final, un nuevo grupo de hombres armados irrumpió en el recinto. Con sus rostros imperturbables y miradas determinantes, solo traían consigo una nube de muerte y destrucción. «Valeria, cubre tus oídos», ordenó su padre, pero el eco del horror ya había resonado. Un disparo, luego otro, un caos absoluto. Las balas se perdían en el aire, mientras la presencia del extraño se desvanecía entre la confusión. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Me dejaste en la oscuridad», Valeria reprochó a su padre, la angustia marcando cada palabra que pronunciaba. Pero en su voz había un destello de comprensión, una chispa de aceptación. Ella tenía que luchar. «Porque no quería que conocieras esta vida», replicó él, y el dolor revertido se reflejó en su expresión. «Pero ahora no tienes opción». La verdad estalló en su mente mientras el tiempo avanzaba con furia. La familia, la herencia oscura, todo lo que había creído vivir en paz, estaba a punto de desmoronarse. «Déjenme en paz», gritó Valeria, mientras un destello de valentía surcaba su interior. Fue entonces cuando el disparo sonó nuevamente, no en su dirección, sino en la del extraño, quien al caer reveló un secreto oculto. La traición había permeado más allá de los límites que había imaginado. «Valeria, tú eres la clave», susurró el extraño con su último aliento. «Entenderás». La sala pareció encogerse cuando el silencio dejó caer su peso. El hombre armado que había disparado se acercó. «El juego ha terminado. Es tiempo de que enfrentéis la verdad». Y con eso, la atmósfera cambió. Valeria sintió una oleada de libertad, una liberación inaudita. Con el peligro inminente desvaneciéndose, miró a Rodríguez y su padre. Un vacío abrumador llenaba el espacio entre ellos. ¿Es este el final de nuestra historia? La pregunta cortó la tensión en el aire. Fue un momento de decisión, un punto de inflexión. «Es solo el principio, Valeria. La verdad se mueve rápido, pero lo que queda es nuestro a decidir», dijo su padre. Y así, con la decisión redefinida, el futuro se iluminó levemente. Sin embargo, un mensaje resonó en la mente de Valeria. Ella tenía que reconstruir su vida. Los secretos y las sombras se desvanecían, y el camino hacia adelante era incierto pero nuevo. Valeria se volvió hacia Rodrigo, quien, a pesar del miedo, radiaba determinación. «Estamos juntos en esto», le aseguró, mientras la luz del amanecer comenzaba a iluminar la calidez del nuevo día que se asomaba. «Es hora de comenzar de nuevo», declaró Valeria, con la fuerza renacida en su pecho. «Sí,
Pero para eso necesitamos el apoyo de los demás, respondió Rodrigo, mientras la multitud empezaba a limpiar los escombros del horror. Su existencia ahora un símbolo de esperanza. Las vidas de Valeria, Rodrigo y María no precisarían ser un laberinto de secretos. Podían comenzar a construir la familia que siempre habían deseado, aunque los estragos dejaran marcas. Y ahora, aquí viene la parte importante. No esperes ni un segundo más. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que llegan pronto. Además, destruye ese botón de like ahora. Cada clic ayuda a alimentar el algoritmo y mantener este canal vivo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace. Quiero saber qué piensas. Hazlo ya. Finalmente, compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta historia es un acto de verdadera amistad. Solo los más leales entienden la importancia de apoyar el canal, y tu participación hace toda la diferencia. Vamos, hazlo.